Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia. Vamos a iniciar con el seminario del día de hoy. Hoy tenemos el gusto de tener para que nos platique al doctor José Antonio Martínez Cortés. Él estudió en la Universidad Autónoma del Estado de México. Si no mal recuerdo, desde su licenciatura hasta su doctorado. Y actualmente se encuentra con nosotros en la facultad realizando una estancia postdoctoral y vino a instruirnos con algunas cosas y pues nos va a platicar sobre un trabajo parecido a lo que nos está aportando. Y bueno, muchas gracias, Toño, y te dejo el micrófono. Bueno, pues gracias por la presentación, Lorenzo. Bueno, pues voy a platicar un poquito de lo que hice en el doctorado, una sección. Y bueno, pues vamos empezando, ¿no? Entonces, el hiperespacio que yo abordé en el doctorado, pues fue el de CN sub K super N de X, de gráficas, bueno, en general, de un continuo. Y entonces, pues, para esta charla, pues decidí, pues, aterrizarlo un poquito en lo que son las gráficas finitas, ¿no? Entonces, pues, vamos empezando con esto. Y pues, primero que nada, tenemos un continuo, bueno, que es nuestra herramienta principal. Entonces, pues va a ser un espacio métrico compacto, conexo y no vacío. Y entonces, pues de aquí seguimos con la definición de hiperespacio, que va a ser una colección de subconjuntos de X que satisfacen propiedades específicas. ¿Vale? Entonces, algunos ejemplos clásicos que ya han sido abordados. Entonces, pues es el 2 a la X, que es el conjunto de todos los subconjuntos que son cerrados y no vacíos. Continuando con otro, dado que arriba pues no necesariamente son conexos, pues vamos a meter en otra colección los que sí son conexos, además de ser cerrados y no vacíos. Y ese le llamamos CDX. Es el hiperespacio de continuos. Después de ahí, para un entero n, pues podemos empezar con Cn de x, que es el que tiene a lo más n componentes. Cada elemento, además de ser cerrado y no vacío, tiene a lo más n componentes. Y otro especial, pues es el que tiene a lo más n puntos. Entonces, estos pues van a ser hiperespacios, todos los vamos a dotar con una métrica para que vuelvan a ser un continuo, y es con la métrica de Hausdorff. Pues vamos ahora con otros hiperespacios que mencionamos, o que utilizamos para esta investigación, y es que, pues, dado un cerrado K en 2 a la X dentro de un continuo, entonces la familia H sub K de X, pues va a ser la colección de todos los elementos que vivan en H de X, pero de tal forma que contengan al K que yo escogí al principio, ¿no? Entonces, se le va a conocer, se le conoce como el pensar como cualquiera de los hiperespacios que ya mencioné en la diapositiva previa. Entonces, pues igual va a ser un continuo. Entonces, por ahí me avisan si se deja de escuchar, porque al parecer el internet no es muy estable. Muy bien, entonces en nuestro caso particular, pues vamos a estudiar este cociente, que es Cn, cociente Cn sub k de x. Entonces, el hiperespacio Cn es sobre un anclado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el anclado que vive dentro del Cn de x lo vamos a colapsar en un punto. Entonces, esto es topología cociente, y pues vamos a definir a πk como la función cociente, ¿no? Ahora, algunos antecedentes, pues
Por aquí el por qué nosotros estudiamos este hiperespacio, pues son los siguientes, ¿no? En 1979, Nadler introdujo lo que es el hiperespacio suspensión de X y lo define como C de X cociente F1 de X. Ahora, continuando con el estudio de este nuevo hiperespacio suspensión, pues en el 2004, Raúl Escobedo, María de Jesús López y Sergio Macías, pues continuaron con el estudio de las propiedades. Las fechas que estoy dando no es de que en ese año se dedicaron, sino que en ese año salieron las publicaciones. Entonces, para el mismo 2004, Sergio Macías pues introduce lo que es el enésimo hiperespacio suspensión, que ahora dice, bueno, voy a agarrar Cn y le voy a colapsar el Fn de X que vive adentro de él. Y continúa su estudio en el 2006. Otro hiperespacio relacionado con cocientes, pues es el pseudo hiperespacio suspensión. En este caso tomo el Cn y le colapso el F1. Entonces, pues, fue estudiado por Juan Carlos Macías en el 2008. Otro cociente del 2016, algo más reciente, pues es que estudió Javier Camargo con Sergio Macías, y es el Cn cociente C1. No tiene nombre, solamente apareció el artículo con sus propiedades, ¿no? Y quiero mencionar que hay más cocientes relacionados con los otros hiperespacios, por ejemplo, con el Fn y demás. Entonces, algo parecido a lo que yo trabajé, pues lo expusieron el seminario, bueno, la sección pasada, ¿no?, del seminario. Y entonces, pues, ahora, algunas propiedades y una notación básica, ¿no?, con la que vamos a estar trabajando. Pues es que si tenemos un continuo, n es un natural y k está en 2 a la x, pues se va a tener siempre que el ckn de x pues va a ser un continuo. Entonces de nueva cuenta se hace interesante y saber sus propiedades pues más. De ahí, pues nuestra función cociente va a ser cerrada y pues la notación que vamos a tener es que al que voy a colapsar, en este caso el CNK, pues va a ser CN sub K, omitimos la X, ¿no? Y entonces la plática pues nos hablaba de gráficas finitas, ¿no? El título decía hiperespacio para gráficas finitas o de gráficas finitas. Entonces, pues una gráfica finita, ¿qué va a ser? Pues va a ser un continuo, el cual puede escribirse como la unión de una cantidad finita de arcos, de tal forma que cualesquiera dos de ellos son disjuntos o se intersectan solo en un punto o ambos puntos finales. Entonces, ejemplos de esto, pues el clásico, el intervalo, cerrado 0,1, la circunferencia, otros más, pues es un triodo o la famosa paleta. Entonces, antes de continuar con los ejemplos, pues quiero aquí hacer unas observaciones en gráficas. Por ejemplo, en el intervalo tenemos que el 0 y el 1 solo les llega un arco. Sin embargo, si pensamos en el 1 medio como un punto del intervalo, pues podemos ver que le llegan dos arcos, ¿no? Más aún, si quitamos el 1 medio del intervalo 0,1, podemos ver que separa al espacio, ¿no? Al quitárselo, nos queda algo que ya no es conexo. Sin embargo, en la circunferencia, si nosotros tomamos un punto, pues ahí vemos que al quitarlo, no nos provoca una separación. Vamos ahora con el triodo. En el triodo, pues hay tres puntos especiales que si nosotros los quitamos, pues no pasa nada, nos sigue quedando conexo.
Los puntos que viven en arcos, pues si los quitamos, sí nos separan el espacio y de hecho lo hacen en dos pedazos, en dos componentes. Y si quitamos el punto donde se unen tres arcos, resulta que nos quedan tres componentes, ¿no? Entonces hay puntos distinguidos en esta parte. Ahora, de ahí, en la paleta, pues podemos hacer observaciones similares, ¿no? Otros ejemplos más de gráficas, pues son eniodo, que es un 5. Nos quedan 5 componentes y así podemos empezar a construir diferentes gráficas. Ahora, la otra que tengo ahí hasta abajo es la gráfica H o homeomorfa H. Y bueno, aquí pues tenemos más puntos que al quitarlos, pues quedan más cosas interesantes, ¿no? Entonces, pues vamos ahora con los hiperespacios. Dado que, pues para n mayor o igual que 2, las cosas se salen de control en cuestión a dimensión, ya que lo más sencillo que se puede, lo que podemos ver, pues está en R3. Pues pensar en C2 de un intervalo, pues se dispara a la cuarta dimensión. No estoy en términos físicos, sino en términos matemáticos, tendríamos que estar en R4, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con el modelo geométrico del intervalo, pero para C, ¿no? Entonces, dijimos que el C es todos los elementos que son cerrados, no vacíos y conexos, ¿no? Entonces, de aquí, pues podemos empezar a construir todos los conexos que tienen que están en este intervalo, y entonces, pues, su modelo geométrico sería una docelda. Voy a explicar más o menos por qué. Entonces, si nosotros tomamos un arquito o un intervalo que contenga el 0, entonces, pues, se puede identificar por la longitud y por su punto medio. Por ejemplo, si tomamos solo al 0, y lo tomamos como un continuo, como un conexo, perdón, pues el 0, su punto medio sigue siendo el mismo y su longitud es 0. Entonces se queda identificado en este vértice del triángulo. Lo mismo pasa con el 1. Entonces se queda identificado en el otro vértice del triángulo. Entonces, pues de hecho están ahí marcados. Ahora, si tomamos otro que está dentro, por ejemplo, el 1 medio, solito, pues sucede la misma situación. Entonces, ese se encuentra situado entre el 0 y 1, pero que están entre llaves. Y entonces, pues de ahí, todos los puntos, todos los conexos no vacíos que tienen solo un punto, se encuentran identificados en esta parte del triángulo. Ahora, si tomamos intervalitos que contengan al 0, pues su longitud va a crecer y su punto medio se va a ir moviendo. De hecho, la longitud máxima que puede alcanzar un intervalo que contenga el 0 es la longitud del intervalo 0, 1, que en este caso es 1. Y su punto medio es el 1 medio. Ok, entonces eso quiere decir que a la hora de crecer con esos intervalitos, voy a empezar a describir ahora esta arista del lado derecho de este triángulo, ¿no? Y lo mismo sucede con el 1, ¿no? Si tomamos ahora intervalos que contengan al 1, entonces a lo más, pues va a tener el intervalo 0, 1, que su punto medio va a ser el 1 medio, y entonces todos ellos se encuentran representados en lo que es esta arista, ¿no? Entonces todos los demás intervalos cerrados que se encuentren dentro,
que no tengan al 0 y al 1, quedan representados en la parte interior de ese triángulo. Entonces, ahora, ¿qué pasa con nuestros cocientes? Bueno, dentro de los cocientes, pues decía que teníamos que tomar un cerrado. Un cerrado, en este caso, podemos empezar con puntos, ¿vale? Entonces, el cerrado va a ser el punto 0 solamente. Y si tomo el punto 0 como cerrado, K, entonces tengo que considerar todos los elementos de C de X que tengan a este punto. Y como lo explicaba anteriormente, pues son todos los que están representados en esta, ahora en este caso, arista roja. Y a la hora de colapsar, ¿qué pasa? Se convierte en el puntito rojo que está ahí del lado derecho y el triangulito se deforma, ¿no? Entonces podemos ver que podemos aquí observar algunas cosas. El punto 0, decíamos al principio que si lo quitábamos, no se para. Lo mismo sucede con el segmento rojo que está en el triangulito de la izquierda, y a la hora de colapsarlo a un punto, si lo quitamos, pues tampoco se para, ¿no? Entonces, eso es interesante y nos empieza a motivar a descubrir ciertas propiedades, ¿no? Ahora vamos con otro ejemplo de este mismo intervalo. Entonces, ahora tomamos un punto X que no sea ni el 0 ni el 1. Decíamos que estos puntos, a la hora de quitarlos, me dejan dos pedazos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo considero todos los conexos que lo contienen? Bueno, pues todos los conexos que lo contienen van a empezar a describir lo que es este cuadradito rojo, y ese es el anclado en ese punto. A la hora de colapsarlo, lo que va a suceder es que se va a llevar todo ese cuadradito a este punto rojo. Y si vemos aquí, a la hora de quitar ese punto rojo, me deja dos pedazos, como lo que hacía al principio el punto que elegimos, ¿no? Entonces, pues es una buena propiedad. Ahora, otro ejemplo, pues ¿qué pasa si ahora tomamos dos puntos? Pues estos dos puntos me desconectan si yo los quito, ¿no? Pero cuando me fijo en su hiperespacio anclado, que es lo que voy a comprimir, pues resulta que me queda un triangulito rojo de esta forma que ya no, pues, ya no tocó la parte de abajo, ya no tocó la base. Y a la hora de llevarlo a un punto, pues resulta que se viene hasta acá, ¿no? Puedo volver a tener el triangulito de un inicio, ¿no? Y entonces, pues a pesar de que abajo me cortó, o que me separó, en la parte de arriba, pues ya se mantuvo, ¿no? Se mantuvo con una sola pieza. Muy bien, entonces pues vamos con otro ejemplo. Ahora en la circunferencia, ¿no? Entonces en la circunferencia, para no entretenernos mucho, vamos a hacer por arte de magia, pues el modelo de este continuo X, y pues el modelo resulta ser una 2Z, ¿no? Entonces, donde los elementos de un solo punto, los continuos de un solo punto, pues quedan representados en lo que es la circunferencia límite, y el total, que también es un continuo, queda representado al centro de este disco, ¿no? Cualquier otro continuo, pues queda representado en lo que es esa parte de ahí. Entonces, pues vamos ahora con los anclados. Pues ahora en el día del amor y de la amistad, pues resulta que si nosotros tomamos un punto aquí dentro en la circunferencia, pues el hiperespacio que los contiene a todos estos continuos, pues resulta que es este corazón, ¿no? Que anda por aquí.
Entonces, este corazoncito son todos los continuos que contienen al punto con el que yo empecé, ¿no? Y una vez que yo lo colapso, resulta irse a la orilla de mi docelda, ¿no? De este círculo. Y entonces, pues, ¿qué podemos decir? Al principio decíamos que los puntos de la circunferencia no desconectaban y pues arriba tampoco van a desconectar, ¿no? ¿Qué pasa si tomamos dos? Pues ahora resulta que dos sí desconectan, sin embargo, pues cuando vamos al hiperespacio de los que lo contienen, pues están representados todos aquí adentro, ¿no? En esta mancha roja, y a la hora de colapsarlo a un punto, pues viene al centro y se mantiene, ¿no? Entonces, pues empiezan a surgir aquí algunas cuestiones que son interesantes, ¿no? Otro ejemplo, pues es el modelo geométrico del intervalo. Y entonces, del intervalo del triodo. Y pues el modelo geométrico resulta ser pues un cubo con alas, ¿no? Entonces, donde las alas representan todos los continuos, en este caso que contienen a todos los elementos de aquí, ¿no? De esta patita, o de alguna de las patitas, ¿no? Entonces, esas alas pues son todos los hiperespacios, perdón, todos los continuos, están representados todos los continuos que se quedan en alguna de las patas, ¿no? Y todos los que están en el cubo, pues son todos los continuos que tienen al punto A. ¿Vale? Entonces, de ahí, pues me sale este modelito. Y pues alguna otra representación, en este caso de duda, se me fue el nombre, pues lo hace un poco más simple y dice, bueno, es las alitas, y en este caso, pues eso morado representa la 3Z, ¿no? Pero vamos a los anclados, ¿no? A los cocientes. Si nosotros tomamos como punto lo que es, en este caso, el A, el punto de ramificación, entonces, pues el hiperespacio que los contiene va a ser todo el cubo. El que dijimos hace rato que todas las cosas que contienen a ese punto, pues estaban representadas en el cubo. Bueno, a la hora de colapsarlo a un punto, pues me quedan estas tres celdas por ahí, unidas por este punto, ¿no? De nueva cuenta, el punto corta o el punto separa, y cuando comprimo también separa. Algunas otras cosas, por ejemplo, si tomo un punto extremo, pues resulta que su hiperespacio anclado va a ser esta cara del cubo, unión este arquito que está aquí, ¿no? A la hora de comprimirlo, pues resulta que se viene a hacer este prisma y acá se jala completamente la ala que estaba ahí. Otro ejemplo más, pues ¿qué pasa si ahora me voy? Ya no es un punto extremo ni el punto de ramificación. Entonces resulta que es un pedazo de ala con lo que es un pedazo de cubo. Esto al comprimirlo, pues resulta que me va a ser un pedazo de ala unida por un punto a todo lo demás, ¿no? Entonces, pues vamos con más ejemplos. Ahora tomamos dos puntos y como están en diferentes patas, diferentes arcos del tríodo, pues resulta que el hiperespacio anclado se vuelve este prisma que está aquí dentro del cubo morado, ¿no? A la hora de comprimirlo, pues viene y se hace esta otra figura geométrica. Entonces, pues,
De todo lo que he mencionado ahorita, pues salieron cosas interesantes, ¿no? El primer teorema es que si tenemos un continuo, no importa el que sea, n un natural y p un punto, vamos a decir que p es de corte, sí, solo sí, p de corte en x, sí, solo sí, el anclado es un punto de corte, ¿no? Entonces, dentro del hiperespacio cociente que estamos considerando. Otra cosa que pudimos o que podemos observar es que si x es un continuo y n un natural, entonces si Cn es homeomorfo al cociente, como en el caso en algunos casos del intervalo o de la circunferencia, pero en este caso vamos a pedir que sea para cada k en f1, entonces x no va a tener puntos de corte, ¿no? De ahí vamos a pasar ahora a la dimensión. Entonces, ¿qué pasa con la dimensión? Bueno, pues hay un teorema por ahí que nos ayuda para calcular la dimensión de estos continuos, ¿no? Entonces, pues dice lo siguiente: si tenemos una gráfica finita y ya un elemento de Cn, entonces la dimensión de ese elemento A dentro de Cn la vas a calcular de esta forma, ¿no? 2 a la n más, y aquí vamos a denotar como el orden de un punto, como el número de arquitos. En el caso de gráficas se puede ver como el número de arquitos que le llegan al punto, menos 2, pero siempre y cuando el P se encuentre en los puntos de ramificación, ¿vale? Es decir, que le lleguen más de 2 arcos, ¿no? Intersectados, obviamente, con el A. Entonces el P debe vivir en los puntos de ramificación y además en el A, para poder empezar a sumar estas cosas acá. Y entonces, pues, el ejemplo, pues, viene en el intervalo, un caso sencillo. En este caso estamos en n igual a 1. Si tomamos, por ejemplo, un cerrado o un continuo, un intervalito aquí en el intervalo, pues a la hora de verlo acá en el hiperespacio resulta estar por aquí. Y la dimensión de este continuo en C del intervalo, pues va a ser, como no hay puntos de ramificación, esto no aporta. Y la n era igual a 1, entonces la dimensión de ese punto es 2 por 1, que es 2, ¿no? Entonces la dimensión de este, pues prácticamente es 2, que coincide con nuestra intuición, ¿no? Ahora, en la circunferencia, lo mismo, ¿no? Podemos ver que no hay puntos de ramificación. Cualquier cosa que tomemos, pues no va a aportar en esta parte, esta suma, por lo tanto la dimensión es 2. En el triodo ya hay puntos de ramificación. Por ejemplo, si tomamos un continuo que contenga al A, que es el punto de ramificación, pues entonces el continuo vivía en lo que es el cubo. Ahí nuestra intuición geométrica pues dice que la dimensión es 3, ¿no? Pero vamos a ver con la fórmula, ¿no? Entonces, como va a tener al punto A y ese punto es de ramificación, su orden de ese punto es 3. 3 menos 2 resulta que es 1. Entonces aquí tengo que sumar 1. Y, perdón, y ya que tenemos que es 1, y la n también era 1, entonces tenemos que la dimensión ahí es 2 más 1, que es 3, ¿no? Entonces también coincide con nuestra intuición geométrica de lo que conocemos, ¿no? Y así podemos empezar a jugar con esto. Ahora, este es un modelo ahí que se puede rescatar. Entonces explico brevemente. Entonces los triangulitos azules pues son todos los continuos que se quedan contenidos en estas patitas, ¿no? En los arcos bien delimitados. Ahora los morados pues son 3 celdas. En este caso son 3 celdas que contienen ya sea el punto A o
que contengan al punto B. Y entonces, pues de ahí me hacen falta ahora los que contengan a los dos puntos. Entonces, pues eso ya me provoca que yo tenga que agregar esto rosa, que sería, perdón, aquí dice, entonces, que esa ya sería una 4Z, ¿no? Y bueno, pues, y como curiosidad, pues pueden ustedes calcular con esa fórmula la dimensión de las gráficas finitas, ¿no? Muy bien, entonces, pues, relacionado con lo que nosotros estudiamos, pues, tenemos una gráfica finita, podemos ver que la dimensión de todos los elementos, pues, es finito, y, pues, ahora vamos a considerar estos conjuntos, ¿no? El dxn, pues, va a ser el conjunto de todas las dimensiones, de tal forma que el conjunto A no viva o no contenga al punto X, ¿no? Entonces, lo que está aquí significa lo que acabo de mencionar. Y una vez que tenemos esto, pues podemos ver que como todas las dimensiones son finitas, pues este conjunto es un subconjunto de los números naturales. Y entonces, pues este tiene un elemento máximo, ¿no? Y ese elemento máximo lo llamamos OXN. Y bueno, esto fue para el punto X. Pero ¿qué pasa si tomamos un cerrado K? Entonces, pues hacemos la colección de todos los OXN y de tal forma que el X viva en K, y como K es pues un conjunto cerrado, entonces podemos encontrar el máximo de este conjunto. Y pues eso va a ser una MKN, que ahorita vamos a ver para qué nos sirvió. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si el K son estos dos puntos? Entonces, si el K está en estos dos puntos, ¿quién vendría a ser el dxn? Pensando primero como X al primer punto. Entonces, si pensamos ahí, pues podemos tomar cualquier continuo que no tenga ese punto, que vendrían a ser intervalos, y dijimos que la dimensión de esos intervalos dentro del hiperespacio, pues viene a ser 2, ¿no? Y entonces siempre va a ser 2. Por lo tanto, el dxn para ese punto X solo tiene al 2. Ahora, si tomamos el otro punto, pues resulta lo mismo, ¿no? Y al tomar el máximo, pues resulta ser 2. Cuando tomamos el MKN, pues tomamos el máximo entre 2 y 2, por lo tanto sigue siendo 2, ¿no? Entonces el MKN para este caso, pues es 2. Bueno, de ahí, pues lo mismo podemos checar en la circunferencia, vuelve a pasar lo mismo. Aquí, pues ya lo dejo a su consideración para la H. Y bueno, con todo esto podemos llegar al siguiente resultado, ¿no? Si X es una gráfica finita, pues vamos a tener que para un K en 2 a la X, pues la dimensión del hiperespacio que nosotros consideramos, que estamos estudiando, va a ser igual al MKN que definimos anteriormente, y este puede ser menor o igual que la dimensión del espacio antes de comprimir, ¿no? Muy bien, ya casi para ir cerrando esto, pues utilizamos ahora lo que son conos y suspensiones, ¿no? El cono topológico pues va a ser un espacio cociente, en este caso tomamos el Y y lo multiplicamos, hacemos el producto topológico con el intervalo, y de ahí vamos a colapsar lo que es a la altura 1, toda esa copia de Y a la altura 1, la vamos a colapsar a un punto, y eso pues es un cono. Y la suspensión, pues en vez de colapsar solo que es
la copia de Y que se encuentra a la altura 1, pues vamos a colapsarla también, pero a la altura -1, ya que el producto topológico ahora es con el intervalo -1, 1. Y cada una lo colapsamos a diferentes puntos, ¿no? Entonces, en relación con esto, pues hay algunos resultados que se tienen por ahí, solo son acomodados, por así decirlo, a lo que nos interesa, y es lo siguiente, ¿no? Supongamos que X es un cono para algún espacio métrico Y, entonces resulta que el Cn de X va a ser homeomorfo al cono de Z, donde Z es, pues, este conjunto, ¿no? Entonces, ahí estamos metiendo todos los CNSPs, ¿no? Todos los anclados en los puntos que pertenecen a la base. Y otro teorema que se da para el intervalo es que si nosotros tomamos un cerrado, que sea solo el 0 o el 1, entonces el hiperespacio que nosotros estamos considerando el cociente, a ese me refiero, entonces va a ser homeomorfo a la suspensión de este de acá. Entonces ya las cosas geométricas se salen un poquito de control, pero pues son interesantes. Se puede hacer para dimensiones sencillas, por ejemplo n igual a 1, ahí podemos verlo un poquito, ¿no? Entonces, para la curva cerrada simple, en este caso es una circunferencia, pues vamos a tener lo siguiente, ¿no? Si n es un número natural y x es una gráfica finita, si el Cn de x es homeomorfo al cociente, para cada k que está en 2 a la x, esto es importante, ¿no? Para todos los elementos cerrados, entonces resulta que x es una curva cerrada simple en estos casos, ¿no? Y prueba de ello lo podemos notar en los ejemplos que vimos ahí en el ejemplo de la circunferencia, ¿no? Y su modelo geométrico. Y bueno, pues otra de las cosas que tenemos en el caso de n igual a 1 es que el cociente que nosotros abordamos va a ser homeomorfo al cono de x. Sí, solo sí. Pues hay dos casos, ¿no? El primero, que x sea el intervalo y que k sea un elemento de los puntos que corten, ¿no? O sea, que sea un punto de corte. O en el otro de los casos es que va a ser la circunferencia y que el K sea un cerrado, cualquiera. Entonces, pues estos son algunos de los resultados que por ahí están ya escritos en un artículo. Quedaron preguntas ahí abiertas en base a, pues, a qué pasa si nosotros cambiamos en lugar de 1, pues ya pensamos en n mayor o igual que 2. Entonces, pues quedaron ahí preguntas abiertas que sería interesante pues abordarlas en algún otro momento, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo de mi parte, de lo que les quería yo compartir el día de hoy. Y bueno, pues muchas gracias, Toño. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer de la exposición de Toño? ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, pues siendo así, entonces vamos a agradecerle a Toño con un aplauso virtual. Y pues hay todavía cosas por hacer en lo que nos presenta y pues con lo que estamos empezando a trabajar con él, que nos está platicando del nuevo tema, pues también hay bastante.
Entonces ahí hay una área de oportunidad bastante grande, pues para poder hacer cosas. Muy bien. Bueno,